This call is now being recorded. ¿Se logra ver, Héctor? Sí, sí se logra ver. ¿Puedes agrandarlo, por favor? Ahí. Sale bien, ¿no? Ahí está muy bien. Sí, ahí está muy bien. Ya, Listo. listo. Bueno, el tema del día de hoy es respiración celular. Primero vamos a empezar con una descripción general acerca de lo que es la respiración celular. El día de hoy, el tema pues, tiene como objetivos de que ustedes puedan comprender cómo es que las células producen el ATP a partir de azúcares y otros compuestos energéticos de alto potencial. Las células van a producir ATP por medio de diferentes reacciones o diferentes procesos que son fundamentalmente 4 y que van a estar interconectadas. La primera de ellas es la glucólisis, la segunda es la oxidación del piruvato y la tercera el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs y por último el transporte de electrones y quimioósmosis que en general se le conoce también como la fosforilación oxidativa. Ahora, todos estos procesos se van a dar en condiciones aeróbicas. Quiere decir que pues, va a necesitar del oxígeno. Pero tienen que tener en cuenta que las células también pueden producir ATP en condiciones anaerobias, o sea, cuando no hay oxígeno. Y en este caso, el único proceso que se va a llevar a cabo es la glucólisis. Ahora, a partir de la glucólisis ya no se va a poder dar pues la oxidación del piruvato y los demás procesos porque no hay oxígeno, porque es una condición anaerobia, pero lo que sigue es el proceso de fermentación. Por ejemplo, en las células como los eritrocitos, como por ejemplo las células musculares, pero siempre y cuando haya una actividad física intensa, en ese caso, estas células van a realizar el proceso de fermentación y el producto final en este caso va a ser el ácido láctico. Por ejemplo, en las bacterias, el producto final de la fermentación es el alcohol. Por eso es que se denomina fermentación alcohólica. Entonces, en conclusión, hay dos tipos. En bacterias, la fermentación se denomina fermentación alcohólica. Y en las células como los eritrocitos o las células musculares, cuando hay una actividad intensa, se denomina fermentación láctica. Bien, entonces, como les había mencionado anteriormente, las células requieren de energía para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Y de dónde van a obtener esa energía? Lo van a obtener a partir del ATP. ¿Ya? El ATP representa la moneda energética celular. El ATP va a estar compuesto por 3 grupos fosfato, por una ribosa y una adenina. Entonces tenemos a la base nitrogenada, que es la adenina, la ribosa y los 3 grupos fosfato. Ahora, el ATP es una molécula inestable y no se almacena. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué? Como verán, en estos grupos fosfato tienen cargas negativas. Y saben ustedes por física elemental que cargas negativas se repelen. Estas cargas negativas están constantemente repeliéndose, quieren alejarse y por lo tanto esto hace que el ATP sea inestable y que no se pueda almacenar. Por eso es que las células constantemente tienen que producir o tienen que sintetizar el ATP para obtener la energía. ¿Y cómo es que se va a obtener esa energía? ¿Dónde principalmente está esa energía en el ATP? Aquí, en los enlaces que van a unir los grupos fosfato. Tienen que romper estos enlaces para que se pueda liberar la energía que ellos necesitan. Entonces, este proceso de romper el enlace de los grupos fosfato del ATP se denomina hidrólisis, ¿ya? Entonces, un ATP más una molécula de agua me va a dar como resultado la formación de un ADP más un fosfato inorgánico y lo que tanto quiere la célula, la energía, ¿ya? La energía. Entonces, ¿de dónde sale la energía?
de la hidrólisis de un enlace, ¿no? Del rompimiento de los enlaces de los grupos fosfato. Por cada mol de ATP se van a liberar 7,3 kilocalorías. Entonces decimos que el ATP se va a desdoblar o va a liberar la energía por hidrólisis. Y el ATP también se puede formar a partir de la unión del ADP con un fosfato inorgánico, pero ese proceso ya no se llama hidrólisis, se llamaría fosforilación. Entonces, se hidroliza y de esta manera libera la energía. El ATP es necesario para el organismo, muy importante para que las células puedan realizar todas sus funciones y así de esta manera nosotros podamos mantenernos con vida. Por ejemplo, participa en la transmisión nerviosa, en la contracción muscular, en la contractilidad del miocardio, participa en reacciones bioquímicas acopladas, en la secreción de hormonas, en la circulación, en la reparación de tejidos y en un proceso fundamental, que es el tema del día de hoy, en la respiración celular. Bien, para llevar a cabo entonces la célula, para que lleve a cabo sus funciones, entonces les había dicho que requiere de ATP. Al romper sus enlaces, obtiene la energía que ellas necesitan. Hay una pequeña concentración de ATP dentro de las células, como una reserva, podría decirse. Pero esa reserva es insuficiente, es muy pequeña para poder mantener todo el funcionamiento celular. Esa concentración es de 1 a 10 micromolar. Como es insuficiente, entonces la célula tiene que sintetizar ATP para que pueda obtener la energía. Entonces sintetiza el ADP, ahí está, rompe sus enlaces y obtiene la energía que ellas necesitan. Como ejemplo, nada más, en un día las células van a depender de la hidrólisis de 100 a 150 moles de ATP. De 100 a 150 moles de ATP se hidrolizan al día, ¿no? Y no olvidar que por cada mol de ATP se liberan 7,3 kilocalorías. Ese ATP que las células han sintetizado, ¿no? Y ya han roto sus enlaces para obtener su energía, tiene que ser repuesto. Por lo tanto, tienen que sintetizar nuevamente para que sigan, pues, obteniendo energía, ¿no? Entonces, las células tienen que sintetizar el ATP por medio de procesos catabólicos, que son fundamentalmente 3. La respiración celular, la beta-oxidación de ácidos grasos y la cetosis. Ya, son procesos catabólicos. Y no olvidar, ¿ya?, las funciones del ATP. Ya, participa en señales bioquímicas, en la transmisión nerviosa, contractilidad cardíaca, contractilidad muscular, y también participa en la síntesis de ADN y ARN. ¿Ya? Por eso es importante el ATP. Ahora, las células entonces requieren de energía que lo van a obtener del ATP, ¿cierto? Ahora, para sintetizar el ATP, como les había dicho, se da en procesos catabólicos. ¿Qué quiere decir el catabolismo, no? Degradación de algún compuesto. Entonces, el principal compuesto que las células degradan es la glucosa. A partir de esa glucosa se lleva a cabo procesos catabólicos, como una de ellas que es la respiración celular, y de esta manera va a obtenerse lo que son las moléculas de ATP. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las células obtienen esta glucosa? Bueno, los organismos fotosintéticos, o sea, las plantas, realizan el proceso de fotosíntesis. Y a partir del producto de esta fotosíntesis, pueden formar glucosa. Entonces, cuando los animales o los seres humanos consumen estos organismos fotosintéticos, también obtienen estas moléculas de glucosa. Y pueden almacenarlo en forma de almidón o en forma de glucógeno. Lo tienen como pues una reserva energética, ¿no? Cuando hay insuficiente cantidad de ATP, el almidón o el glucógeno se degradan a moléculas de glucosa y a partir de esta glucosa se va prácticamente a obtener las moléculas de ATP para luego obtener la energía. Entonces, ¿a través de qué proceso se va a degradar lo que es la glucosa? 1. Respiración celular.
y el otro proceso que es la fermentación, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar fundamentalmente de la respiración celular. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se oxida la glucosa? Esta es la fórmula general. Entonces, la glucosa, al reaccionar con el oxígeno, porque es respiración celular, lo que va a dar origen es al dióxido de carbono, moléculas de agua y lo que tanto quiere la célula, que es la energía. La oxidación completa de la glucosa se va a llevar a cabo a través de la respiración celular, que consta de 4 procesos interconectados que los he mencionado al inicio. ¿Cuáles son? Primero, glucólisis. Segundo, oxidación del piruvato. Tercero, el ciclo del ácido cítrico. Y cuarto, va a ser lo que es la cadena transportadora de electrones y la quimioósmosis, ¿no? O la fosforilación oxidativa. Entonces, en la glucólisis, una molécula de glucosa que consta de 6 carbonos se descompone en 2 moléculas de piruvato. Cada una de ellas tiene 3 carbonos. Otra cosa que tienen que rescatar de este proceso es que se produce ATP y se va a obtener también NAD reducido. ¿Cuántos? No vamos a entrar en detalle en esta parte, que posteriormente lo vamos a mencionar, pero a manera general, en este proceso se produce ATP y NAD reducido y se producen 2 moléculas de piruvato. El otro proceso es la oxidación del piruvato, o también llamado descarboxilación oxidativa del piruvato. Cada una de estas moléculas de piruvato se procesa para liberar una molécula de dióxido de carbono y estos 2 carbonos restantes se van a utilizar para formar el acetilcoenzima A. ¿Ya? Importante. Y se va a formar más NAD reducido. ¿En este proceso se forma ATP? No, no hay formación de ATP en el procesamiento del piruvato. ¿Ya? ¿Qué se forma? Acetilcoenzima A y se produce más NAD reducido. Tercero, el ciclo del ácido cítrico. Esta molécula de acetilcoenzima A se oxida a 2 moléculas de CO2. Se produce más ATP y aquí se produce un FAT reducido. Y por último, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En este caso, los electrones del NAT y del FAT que se han formado anteriormente se van a mover a través de una serie de proteínas que juntas se van a denominar la cadena transportadora o la cadena de transporte de electrones, o también llamada la cadena respiratoria. Ahora, otra cosa u otro dato que tienen que saber es que el proceso de glucólisis se lleva a cabo en el citosol, el procesamiento del piruvato y el ciclo del ácido cítrico se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias. Por último, para terminar esta primera parte, es importante que ustedes conozcan que la respiración celular interactúa con otras vías catabólicas y anabólicas. Ninguno de los procesos bioquímicos actúa de manera aislada. Todos actúan, pues, interactuando. ¿Ya? Entonces, en un proceso catabólico, o sea, en un proceso de degradación de alguna molécula, se va a producir ATP. ¿Ya? Se produce ATP. Y en un proceso anabólico, es decir, donde se forma una molécula compleja a partir de una simple, se usa ATP, ¿no? Entonces, les había dicho pues que la molécula fundamental que las células utilizan para obtener su ATP es la glucosa. Pero no solamente utilizan glucosa. Por ejemplo, a partir de lo que es las grasas y los fosfolípidos, también pueden obtener moléculas que van a participar en la vía glucolítica o pueden participar en el ciclo del ácido cítrico. Por ejemplo,
Las grasas generalmente están conformadas por una molécula de glicerol unida a una cadena de ácidos grasos. Este glicerol se puede seguir, digamos, produciendo, se puede, digamos, entrar a más reacciones y puede formar moléculas que van a participar en la vía glucolítica. Estas moléculas de ácidos grasos pueden formar acetilcoenzima A y esta puede ingresar al ciclo del ácido cítrico. Al igual que las proteínas, si se degradan, forman aminoácidos. Se libera su grupo amino de estos aminoácidos y el esqueleto carbonado que queda de estos aminoácidos pueden formar piruvato, pueden formar acetilcoenzima A y estos pues pueden entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces están viendo que el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de las grasas, metabolismo de proteínas, y aquí falta uno más, que es el metabolismo de ácidos nucleicos, están interconectadas, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Pregunten. Escriban, a ver, por lo menos escriban. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Entendieron todo? A ver, vamos a preguntar, vamos a llamar ya. A ver, Azucena Vergara Villar, ¿estás? Buenos días, sí. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Hay alguna pregunta? ¿Entendiste todo? ¿Todo claro? Sí, está claro. Muy bien. A ver, vamos a llamar a otro. Marcos Ávila Rodríguez, ¿estás? Buenos días, compañero. Buenos días. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Continuemos entonces. Empezamos con la primera reacción, el primer proceso que está involucrado en la respiración celular, que es la glucólisis. En el año de 1890, Hans y Edward Buchner estaban elaborando técnicas para romper las células de levadura. Querían obtener el contenido de estas células de levadura para un uso medicinal y un uso comercial. Entonces, en uno de sus experimentos, los Buchner agregaron sacarosa a sus extractos experimentales, pero lo agregaron con el objetivo de poder conservar esta mezcla, ya que en ese entonces la sacarosa se utilizaba como un conservante. Pero grande fue la sorpresa que al agregar la sacarosa no conservó esta mezcla experimental. Lo que pasó es que la sacarosa se empezó a degradar, se degradó y se formó alcohol. Entonces, esto fue pues un hallazgo que permitió determinar o permitió conocer que las reacciones bioquímicas también se podían estudiar in vitro, en el laboratorio, porque en ese entonces se pensaba que las reacciones solamente se daban en los organismos. Este proceso de degradación de la sacarosa entonces nos dio a conocer que las reacciones bioquímicas se pueden estudiar in vitro. Continuaron con sus experimentos los hermanos Buchner. Entonces, ellos también encontraron que al agregar un fosfato inorgánico a la mezcla, la reacción era más duradera. Entonces, ellos concluyeron que las moléculas o los componentes de esta mezcla estaban siendo fosforiladas. Y poco después lo confirmaron cuando ellos aislaron una molécula llamada la fructosa bifosfato. Asimismo, también plantearon que al
hacer, digamos, al meter calor a esta mezcla, la reacción se inactivaba. ¿Y por qué decidieron meter calor? Ya que en ese entonces se sabía que las enzimas eran inactivadas con el calor. Entonces ellos concluyeron que en esas reacciones también había participación de enzimas. Como resumen, encontraron que la glucólisis era una vía compuesta de 10 reacciones y participaban 10 enzimas diferentes. La glucólisis también es llamada la vía de Embden-Meyerhof. Se realiza en todos los tejidos, principalmente en el citoplasma celular. En el hígado y en el tejido adiposo se realiza en posingesta, pero en el resto de los tejidos lo hacen tanto en ayuno como en posingesta. Dos cositas, ¿no? Que ya lo saben, que ya los he mencionado. La glucólisis puede ser aeróbica en la mayoría de tejidos y anaeróbica en el caso del glóbulo rojo y en el músculo, o sea, en las células musculares, pero siempre en cuando haya actividad física intensa. Bueno, aquí vemos las formas de la glucosa, su forma en cadena recta, en proyección de Haworth y en forma de silla. Bien, la glucólisis está compuesta por 10 reacciones y esas 10 reacciones están divididas en 2 etapas. Una etapa preparatoria que va desde la primera reacción hasta la quinta reacción y una etapa de beneficios que va desde la sexta reacción hasta la 10ª reacción. La primera etapa también es denominada la fase de inversión energética. Su nombre lo dice, inviertes, ¿no? Inversión energética. ¿Por qué? Porque en la primera reacción se invierte una molécula de ATP y en la tercera reacción se invierte otra molécula de ATP. Entonces estás invirtiendo 2 moléculas de ATP. La otra etapa también se denomina la fase de recompensa energética. Quiere decir que vas a ganar ATP. Aquí, por ejemplo, se gana 2 moléculas de ATP en la 7ª reacción. Y en la 10ª reacción se gana otras 2 moléculas de ATP. Entonces, en esta fase hemos ganado 4, pero hemos invertido 2. Entonces, netamente estamos ganando solamente 2 ATP. Otra cosa importante que tienen que saber es que en la primera reacción participa una enzima cuyo nombre varía. Por ejemplo, en algunas células, como por ejemplo las células musculares, esta enzima se denomina la exoquinasa. Y en las células del hígado, o sea, en los hepatocitos, se denomina glucoquinasa. ¿Ya? Exoquinasa en células musculares y glucoquinasa en células hepáticas. Importante que lo sepan porque les pueden preguntar más adelante, quizás no en biología, pero en bioquímica lo van a volver a ver a una profundidad mayor, es más detallado. Bien, aquí están los 10 pasos de la glucólisis. En la primera reacción vamos a ver que la glucosa se forma a glucosa 6-fosfato por medio de esta enzima. Exoquinasa en células musculares o glucoquinasa en hepatocitos. Aquí se invierte una molécula de ATP. Ahora, en la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se forma a fructosa 6-fosfato por medio de una isomerasa. Y aquí es importante que sepan también que en la primera reacción ya están invirtiendo un ATP y están fosforilando una glucosa, por eso es que se forma glucosa 6-fosfato. ¿Y por qué se fosforila? ¿Por qué inicia con una fosforilación? Porque cuando las moléculas de glucosa ingresan a la célula, si es que no hay una fosforilación, la glucosa se puede salir. Entonces, cuando esta enzima lo fosforila, la glucosa ya no puede volver a salir de la célula. ¿Ya? Entonces es importante que también lo tengan en cuenta. Continuemos. En la tercera reacción,
participa una enzima llamada la fosfofructoquinasa tipo 1, para catalizar a la fructosa 6-fosfato y formar fructosa 1,6-difosfato. Esta es una enzima marcapaso. Esta es una reacción limitante, que lo vamos a ver posteriormente por qué. De la fructosa 1,6-difosfato, por medio de una aldolasa, se forman dos moléculas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona se forma a gliceraldehído 3-fosfato por medio de una isomerasa. Entonces, estoy obteniendo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. A partir de esta molécula se forma 1,3-bifosfoglicerato por medio de esta enzima. De esta molécula pasa a formarse 3-fosfoglicerato por medio de esta enzima. Por medio de una mutasa se forma el 2-fosfoglicerato. Por medio de una enolasa se forma el fosfenolpiruvato. Y a partir del fosfenolpiruvato se forma piruvato por medio de esta piruvatoquinasa, que también es una enzima marcapaso. Esta es una reacción limitante. Bien, entonces tenemos aquí la cuarta reacción, la quinta reacción, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Son 10 reacciones. ¿En qué reacciones se van a invertir el ATP? Primera reacción, tercera reacción. ¿En qué etapa o en qué reacción se van a formar los ATP? Séptima reacción y décima reacción. Séptima y décima. Si la glucólisis se realiza en condiciones aeróbicas, el piruvato es el producto final, el piruvato. Pero si la glucólisis se da en condiciones anaeróbicas, el producto final, ¿quién es? Es el ácido láctico, también llamado lactato. Por eso es que se denomina fermentación láctica. Si quieren entrar más a detalles, bueno, ahí les dejo el resumen de todas las reacciones para que lo puedan leer. Y bien, aquí vamos a ver la regulación de la glucólisis. Recuerdan que les había dicho que la tercera y la séptima reacción, estas dos enzimas son marcapasos, ¿no? O sea, son limitantes de la vía glucolítica. Quiere decir que estas van a regular la glucólisis. Cuando hay una cantidad suficiente de ATP o hay alta concentración de ATP, entonces se debe de parar el proceso, porque si no se estaría formando ATP de manera descontrolada. Y como saben, tiene que haber una homeostasis, todo tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, cuando hay grandes cantidades de ATP, el ATP mismo, el propio ATP, se encarga de inhibir la vía glucolítica. ¿A qué nivel? A nivel de la tercera reacción. ¿Y dónde se va a unir este ATP? A esta enzima, a la fosfofructoquinasa tipo 1. El ATP. Esto se denomina inhibición por retroalimentación. Si quieren entrar pues, a mayor profundidad, se van a dar cuenta que el ATP no es la única molécula que se encarga de inhibir la vía glucolítica, sino que también lo hace el citrato, y el citrato participa en el ciclo de Krebs. Así como también hay inhibidores, también hay estimuladores de la vía glucolítica. Por ejemplo, la fructosa 2,6-bifosfato, que es parte de la gluconeogénesis. Y ustedes recordarán que por definición es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. ¿Ya? Otra de las moléculas que van a estimular también es el AMP, el ADP. Pero aquí importante que sepan que el propio ATP es quien va a regular la vía glucolítica. Y lo mismo sucede con la enzima piruvatoquinasa. El propio ATP es quien inhibe esta enzima y separa la vía glucolítica. Bien, ¿por qué en la tercera reacción y en la décima reacción? ¿Por qué no en otras reacciones? ¿Qué tiene la tercera y la décima reacción? Bien, la respuesta a esto es que en la primera reacción y en la segunda reacción, estas reacciones son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que a partir de glucosa 6-fosfato se puede volver a formar glucosa.
a partir de fructosa 6-fosfato se puede volver a formar glucosa. Son reversibles, entonces no están involucradas con la glucólisis. A partir de la tercera reacción, sí. Cuando se forma fructosa 1,6 bifosfato, ya no se puede volver a formar glucosa. Entonces es razonable pensar que a partir de la primera reacción que está involucrada estrictamente con la glucólisis, es ahí donde se puede regular, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con la décima reacción. Cuando se forma el fosfoenol piruvato, ¿ya? A lo que es la molécula de piruvato, esta es una reacción irreversible, ¿ya? Por eso es que en esa reacción se da la regulación de la glucólisis. Tercera y décima reacción. Bien, bueno, esto ya lo he mencionado. En una condición anaeróbica, vamos a ver que a partir pues, de la glucosa, ¿no? O sea, a partir de lo que es la vía glucolítica, si se forma alcohol o etanol, se llama fermentación alcohólica. Esto se da, por ejemplo, en levaduras, levadura del pan o la cerveza, o en las bacterias también. Y pues en el caso de los eritrocitos o las células musculares, cuando nosotros hacemos una actividad física intensa, se va a formar lo que es el lactato, ¿no? Y así se denomina fermentación láctica. El balance energético de la glucólisis aeróbica, en este caso vamos a hablar fundamentalmente de la aeróbica, sería 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducidos. 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducidos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de pasar al otro proceso? A ver. Leslie Carranza Pacheco, ¿estás? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Entendiste todo? ¿Alguna duda? Sí, todo está claro. Ya, gracias. A ver. Efraín Trujillo, ¿estás? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo claro? Sí, ¿Entendiste todo? Sí. Muy bien. Continuemos entonces. El procesamiento de piruvato. Bueno. El procesamiento del piruvato, pues es un proceso que va a continuar a la vía glucolítica, ya que en esta vía glucolítica se forman 2 moléculas de piruvato, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? A partir de estas 2 moléculas de piruvato, se tienen que formar 2 moléculas de acetilcoenzima A. Pero el problema es que esta molécula de piruvato no puede pasar a través de las membranas de la mitocondria, porque estas membranas son impermeables a la molécula de piruvato. Y tienen que recordar también que la mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna, que prácticamente ingresa hacia adentro de la mitocondria, formando pliegues que son denominadas las crestas mitocondriales. Hay un espacio también entre ambas membranas que se denomina el espacio intermembranoso. Debajo de esta membrana interna se denomina matriz mitocondrial. Entonces, este piruvato tiene que llegar a esta matriz mitocondrial, pero les dije que estas membranas no lo dejan pasar, son impermeables. Entonces, ¿cómo pasan? Por la membrana externa, el piruvato pasa a través de poros, de proteínas póricas, pasa. Y en la membrana interna hay una proteína transportadora que le ayuda a pasar al piruvato hacia la matriz mitocondrial. De esta manera es como el piruvato llega a la matriz mitocondrial. Y ahí, ahí le está esperando una enzima, un complejo enzimático
en la cual se va a llevar pues, las reacciones para que este piruvato se transforme en 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y posteriormente estas moléculas de acetilcoenzima A entrarán al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, ¿dónde se realiza el procesamiento del piruvato? En la matriz mitocondrial, en la matriz mitocondrial. Las reacciones se producen en un complejo enzimático llamado la piruvato deshidrogenasa. En eucariotas, este complejo enzimático se encuentra en la matriz mitocondrial, pero en bacterias y arqueas, este complejo enzimático se encuentra en el citosol. Bueno, nos olvidamos por un momento del ciclo de Krebs, solamente nos enfocamos en esta parte del procesamiento del piruvato. Y otra cosita que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Es que estos 2 NADs de la glucólisis, ¿ya? Estos 2 NADs de la glucólisis no entran directamente hacia lo que es la matriz mitocondrial. No entran. Directamente no entran. Estos 2 NAD de la glucólisis se relacionan con el sistema de lanzaderas. Sí, lo habrán escuchado. En la etapa preuniversitaria les habrán hablado de estas lanzaderas de malato aspartato y glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Esto, vaya entendiéndolo en cuenta, se relaciona con las lanzaderas. Estos 2 NAD ya están dentro, o sea, dentro de la matriz mitocondrial. Bien, el complejo piruvato deshidrogenasa, pues como su nombre lo dice, es un complejo que va a estar formada por 3 enzimas y 5 coenzimas. 3 enzimas y 5 coenzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? La piruvato deshidrogenasa, que es denominada como la E1. Dihidrolipoil transacetilasa, como la E2. Dihidrolipoil deshidrogenasa, como la E3. Y las coenzimas son el pirofosfato de tiamina, que trabaja con la E1, el lipoato y la coenzima A, que trabaja con el E2, y el FAT y el NAT oxidado, que trabaja con la E3. Ahí están, 3 enzimas y 5 coenzimas. La descarboxilación oxidativa del piruvato es una reacción irreversible. ¿Ya? Es irreversible. ¿Dónde se da? En la matriz mitocondrial. ¿Este proceso está regulado? Sí, también está regulado. Y no olviden pues que las coenzimas son 5 y el pirofosfato de tiamina, por ejemplo, deriva de la vitamina B1, que es llamado tiamina. El FAT deriva de la vitamina B2, que es llamada la riboflavina. El NAT deriva de la vitamina B3, llamada niacina. Coenzima A deriva de la vitamina B5, llamado el pantotenato. Y por último, el lipoato. ¿Ya? Las 5 coenzimas y las tres enzimas. Todas estas forman el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es el producto? Acetilcoenzima A. ¿Ya? Acetilcoenzima A. ¿Y qué se libera? CO2. CO2. Por eso su nombre es descarboxilación. Porque se libera CO2. Ahí está. Se libera CO2. Se forma un NAT reducido. Y se forma también acetilcoenzima A. ¿Ya? Acetilcoenzima A. Como les había dicho, el proceso, ¿no?, de descarboxilación del piruvato está regulado positivamente y negativamente también. Se detiene cuando el complejo piruvato deshidrogenasa se fosforila, ¿no?, y cambia de forma. Es decir, al ser fosforilado, su estructura cambia, por lo cual entonces también puede hacer que se pare el procesamiento de la descarboxilación del piruvato. Por cada piruvato se produce un NAT, ¿ya? Un NAT. Pero en la vía glucolítica me da como resultado 2 moléculas de piruvato. Entonces,
en general, se estarían formando 2 NAD reducidos. ¿Ya? 2 NAD reducidos. El ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de Krebs. Los primeros investigadores identificaron que había 8 ácidos carboxílicos pequeños que se oxidaban rápidamente en secuencia, ¿ya? Y cuando estos investigadores agregaron, ¿no?, uno de estos 8 ácidos carboxílicos a las células, la tasa de oxidación de la glucosa aumentó. ¿Y esto qué sugirió? Sugirió que estos ácidos carboxílicos estaban conectados con la vía de la glucólisis. Cualquiera que sea el ácido carboxílico que añadían a las células, no se agotaba, sino que en reacciones posteriores se podían recuperar. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que al utilizar pues, una molécula se puede recuperar en otras reacciones? Entonces Hans Adolf Krebs fue el que resolvió el misterio cuando propuso que la secuencia de reacción de esos 8 ácidos carboxílicos no era de manera lineal, sino que era de manera cíclica. Y es por eso que se podía recuperar cada uno de estos 8 ácidos carboxílicos. Otra idea crucial que tuvo Hans Krebs fue que sugirió que la secuencia de reacción estaba directamente relacionada con el procesamiento del piruvato. ¿Ya? Y es así entonces como es que se sabe que el ciclo del ácido cítrico está conectado al procesamiento del piruvato y también está conectado hacia lo que es la vía de la glucólisis. Por eso es que Adolf Krebs junto a su colega Fritz Albert Lippmann recibieron el Premio Nobel de Medicina. ¿Dónde se realiza este ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Ahí se realiza. Tiene una función catabólica y una función anabólica. Catabólica porque hay oxidación de glúcidos, hay oxidación de ácidos grasos, de proteínas. ¿Para qué? Para poder generar energía, ¿no? Y anabólica porque algunos intermediarios van a servir también para poder sintetizar otras moléculas. Entonces, si tiene una función catabólica y anabólica, sería, pues, en general, una función anfibólica, ¿no? De ambos. El ciclo de Krebs es una serie, ¿no?, de reacciones que está formado por 8 reacciones, en la cual van a oxidar a la acetilcoenzima a dióxido de carbono, y en este proceso se va a formar ATP, NAD reducido y FAT reducido. ¿Se puede dar en condiciones anaeróbicas? No, solamente en condiciones aeróbicas. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs. Muy bien. Aquí tenemos todo el ciclo. A partir de una molécula de acetilcoenzima A, va a reaccionar con el oxalacetato y se formará citrato. Entonces, debido a esto es que se denomina, pues, el ciclo del ácido cítrico, porque empieza con una molécula de citrato. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque este citrato contiene 3 moléculas o 3 grupos funcionales, mejor dicho, 3 grupos funcionales carboxílicos. Aquí está 1, 2 y 3. Por eso es que se denomina así. Y ciclo de Krebs en honor a su descubridor. A partir de este citrato se formará isocitrato, luego se formará alfa-cetoglutarato, luego se formará succinilcoenzima A, luego succinato, luego se formará fumarato, malato y otra vez se va a formar oxalacetato. Y de esta manera, otra molécula de acetilcoenzima A reacciona y otra vez se da el ciclo. ¿Sí? A mayor profundidad, esto lo van a ver en bioquímica. Por ahora, pues no tienen que saber, digamos, a mayor detalle, ¿no?, de manera molecular. Entonces, los productos finales en este ciclo del ácido cítrico van a ser 3 NAD reducidos,
un FAT reducido y una molécula de ATP o GTP. Aquí, en esta quinta reacción, se puede formar ATP o GTP y va a variar de acuerdo a la célula. Por ejemplo, en las células musculares se va a formar ATP, pero en las células hepáticas se forma GTP. En otras palabras, es lo mismo, pero varía, ¿no? Un poco. Esa es la respuesta a por qué se forma en unas células ATP y en otras GTP. Células musculares, ATP. Hepatocitos, GTP. Pero eso solamente es por una molécula de acetilcoenzima A. Pero estamos viendo que en el procesamiento del piruvato se van a formar 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, entonces, los productos finales serían 6 NAT reducidos, 2 FAT reducidos, 2 ATP o 2 GTP. Ahí se los dejo también para que lo puedan leer. Y por último, el balance energético del ciclo de Krebs sería, bueno, ya lo mencioné, ¿no? 3 NAT, un FAT, un ATP, un GTP, pero eso es por una molécula de acetilcoenzima A. Como son 2, se duplica. El ciclo de Krebs también está regulado. Así, al igual que el procesamiento del piruvato, al igual que la glucólisis, también hay puntos de control. Por ejemplo, en la reacción número 1, ahí también hay una regulación. ¿Por quién? Por el propio ATP. En la tercera reacción y en la cuarta reacción también hay una inhibición por retroalimentación. ¿Ya? Entonces, todos los procesos pues tienen que tener puntos de regulación para poder mantener la homeostasis. Bien, entonces por cada molécula de glucosa que se oxida completamente, entonces se van a producir 10 moléculas de NAT, 2 de FAT y 4 moléculas de ATP. ¿Ya? Vemos que tienen que tener o tienen que recordar, les había mencionado ya anteriormente, que en la glucólisis hay 2 NAT que no entran directamente a la matriz mitocondrial, sino que se relacionan con el sistema de lanzaderas. En la glucólisis, en el procesamiento de piruvato, en el ciclo del ácido cítrico, las reacciones redox van a transferir electrones. ¿A quién? A NAT oxidado y a FAT. ¿Para qué? Para formar NAT reducido y FAT reducido. Entonces, en estos procesos, en estos 3 procesos, hay transferencia de electrones, ¿ya? Hacia moléculas de NAT y FAT. Y estos electrones que han sido transferidos a NAT y FAT ahora tienen que ser transferidos al oxígeno. Por eso es que estos NAT y FAT tienen que entrar a la cadena de transporte de electrones para que finalmente el oxígeno acepte esos electrones y se pueda posteriormente generar ATP. ¿Sí? Ahora, de aquí surgen 2 preguntas. ¿Qué es lo que sucede con la energía que se libera cuando los electrones se transfieren de NAT y FAT a los átomos de oxígeno? Esta transferencia genera energía. ¿Qué es lo que pasa con esa energía? Y la otra pregunta es, ¿cómo la célula utiliza esta energía para poder formar ATP? ¿Ya? Entonces, aquí ya empezaríamos a hablar del transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero, ¿hay alguna duda para poder continuar? Jean-Pierre Alba Silva, ¿estás? Jean-Pierre. Eric Daniel Mejía. Sí, buenos ¿Entendiste? días. Buenos días. ¿Entendiste todo? ¿Todo claro? Sí, sí, sí. Gracias.
Ocaña Salazar, Buenas buenos tardes. días. Buenos días. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien. Vamos a continuar entonces. Como les había mencionado entonces, esos NAT y esos FAT tienen que ingresar a la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones va a estar formada por cuatro complejos y por dos portadores de electrones móviles. Estos cuatro complejos son denominados con los números romanos 1, 2, 3 y 4. Y los dos portadores de electrones móviles van a ser la coenzima Q y el citocromo C. Coenzima Q y citocromo C. Estos dos portadores de electrones móviles no son proteínas, ¿ya? Como su nombre lo dice, solamente son portadores de electrones que se pueden mover, son solubles en lípido. Ya sirven más que nada para transportar los electrones del complejo 1 hacia otro complejo, ya sea al complejo 3 y así sucesivamente. La mayoría entonces de estas moléculas, de los complejos, sí son proteínas, pero estos dos portadores no. Los complejos sí van a estar formados por proteínas, que van a contener cofactores también y grupos protésicos, donde se van a llevar a cabo los eventos redox. Por ejemplo, estos complejos contienen mononucleótido de flavina, contienen proteínas con cofactor hierro-azufre, contienen citocromo, pero no deben confundir con este citocromo C, ya que hay pues, muchos tipos de citocromo. El portador es citocromo C, acuérdense, citocromo C. Pero hay otros tipos de citocromos que sí van a estar dentro de los complejos. Los complejos también tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el complejo 1 se denomina también el NAT coenzima Q reductasa, el 2 succinil coenzima Q reductasa, el 3 citocromo C reductasa y el 4 citocromo C oxidasa. Los dos portadores de electrones móviles coenzima Q y citocromo C. Aquí está, por ejemplo, los cuatro complejos. Dentro del complejo 1, mira, ¿qué encontramos? El mononucleótido de flavina, proteínas con cofactor hierro-azufre. Complejo 2, proteína con cofactor hierro-azufre. Complejo 3, proteína con cofactor hierro-azufre y también citocromos. Mira, citocromo B, citocromo C1. Y en el complejo 4 encontramos citocromo A, citocromo A3. Entonces, los electrones del NAT y los electrones del FAT tienen que pasar por esta cadena de transporte de electrones. Entonces, este NAT va a dejar sus electrones, ¿ya?, en el complejo 1, y lo que va a suceder es que va a haber una salida de protones que están en la matriz hacia lo que es el espacio intermembrana. Cuando deja su electrón, sale también, a su vez, protones hacia lo que es el espacio intermembrano. Entonces, a partir de este complejo 1, la coenzima Q recibe esos electrones y lo empieza a transportar hacia lo que va a ser el complejo 3. Ahora, el FAT no trabaja con el complejo 1. De frente va hacia el complejo 2 y deja sus electrones. La coenzima Q también se encarga de recibir estos electrones, ¿ya? Lleva hasta el complejo 3. Deja sus electrones y también hay una salida de protones. También salen protones. A partir del complejo 3, estos electrones pasan al citocromo C, que también va a transportar del complejo 3 al complejo 4. Y cuando llega al complejo 4,
los electrones van a ser recibidos por una molécula de oxígeno. Y también hay una salida de protones. Entonces, están viendo que en el espacio intermembrana hay una alta concentración de protones y en la matriz mitocondrial hay baja concentración de protones. Entonces hay una diferencia. ¿Y eso cómo se denomina? Gradiente electroquímico, o denominado también quimioósmosis. Quimioósmosis. Importante que tengan en cuenta que el transporte de electrones no produce ATP, ¿ya? El paso de electrones desde complejo 1 al 3 y luego al 4 no produce ATP. Lo que está haciendo simplemente es crear un gradiente electroquímico. Si la cadena transportadora de electrones no es la que produce el ATP, ¿quién es la que produce el ATP? La respuesta es el ATP sintasa, ¿ya? Esta concentración de protones alta en el espacio intermembrana, todas estas moléculas o todos estos protones, luego regresan a la matriz. ¿A través de quién? A través del ATP sintasa, que está formado por dos subunidades, una unidad F0 y una unidad F1. La unidad F0 es el componente base, ¿ya? Que funciona también como un rotor y que está unido a la subunidad F1, ¿ya? A través de un eje y también a través de un estator que lo mantienen quieto, ahí, ¿no? Para que lo mantengan estable. Entonces, cuando hay un flujo de regreso, es decir, cuando estos protones pasan, ¿no?, a través de la subunidad F0, la subunidad F0 gira, empieza a girar. Y este giro hace que una molécula de ADP reciba un fósforo inorgánico y se forme un ATP. ¿Ya? Es así como se forman las moléculas de ATP. Entonces, ¿quién es la que forma en realidad las moléculas de ATP? La ATP sintasa, ¿ya? No la cadena de transporte de electrones. Y como dato, pues Ephraim Racker descubrió esta ATP sintasa en el año de 1960 y Peter Mitchell es el que planteó la hipótesis de la quimioósmosis, ¿no? Planteó que se crea un gradiente electroquímico para que posteriormente se pueda formar las moléculas de ATP. ¿Dónde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones y dónde está ubicada también esta ATP sintasa? En la membrana mitocondrial interna, ¿ya? Ahí está ubicada. Todas las proteínas de la cadena transportadora de electrones y esta ATP sintasa están en la membrana mitocondrial interna. Bien, entonces hacemos el resumen del rendimiento energético de la oxidación completa de la glucólisis. Perdón, de la glucosa. En el primer proceso, que es la glucólisis, que se formaba 2 ATP, muy bien, directamente ya vayan anotando, tengo 2 ATP, y se formaban también 2 moléculas de NAT, ¿ya? 2 moléculas de NAT que estaban relacionadas con el sistema de lanzaderas para poder, digamos, llegar al transporte de electrones. Tenían que usar lanzaderas porque la membrana de la mitocondria era impermeable, no lo dejaba pasar. Y en el caso del procesamiento del piruvato se formaban 2 moléculas de NAT, por lo cual por cada NAT se van a formar 3 ATP y por cada FAT se forman 2 ATP. Es por eso que aquí se formarían 6 ATP. En el ciclo de Krebs se formaban 2 ATP, 6 NAT, que sería pues 18 ATP, 2 FAT, que serían 4 ATP. En total, entonces se formarían 38 moléculas de ATP. Pero en algunas células, el costo energético, ¿no?, de transportar electrones de un NAT a través de la membrana interna de la mitocondria, es decir, que pase por toda esta cadena de transporte de electrones, va a ser baja. Es decir,
que el NAT, estos dos NAT que se habían producido en la glucólisis, se va a transformar en FAT. Y el FAT solamente da 2 moléculas de ATP. Si se forma FAT, entonces acá serían 4 ATP nada más. Por eso es que baja 2. Y por eso solamente tendrían 36 moléculas de ATP. ¿Sí? Es por eso que varía. 38 o 36, que quizás lo han escuchado también en la etapa preuniversitaria. Entonces, para terminar ya, recuerden estas 2 moléculas de NAT de la glucólisis no pasan por las membranas de la mitocondria. Tienen que llegar a toda esta cadena de transporte de electrones, pero a través de lanzaderas. ¿Ya? A través de lanzaderas. ¿Y cuáles son estas lanzaderas? Son 2. La lanzadera malato-aspartato y la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Entonces, en el citosol también se encuentra pues presente una molécula de oxaloacetato. Se encuentra una molécula de oxaloacetato. Y esta molécula es la que recibe los electrones de esos 2 NAT del citosol, que se había formado pues, en la glucólisis. Esta molécula, acuérdense, el oxaloacetato, esta molécula es la que recibe los electrones de estos 2 NAT. Y una vez que recibe los electrones se forma malato. Y este malato ingresa, este sí puede ingresar a la mitocondria, pero a través de una proteína antiporter. ¿Ya? A través de una proteína antiporter ingresa el malato. Y el malato es uno de los intermediarios que participa también en el ciclo de Krebs. Cuando entra al ciclo de Krebs, este malato se vuelve a transformar en oxalacetato, ¿ya? En oxalacetato, dejando pues los electrones que había tomado del NAT. ¿Ya? Ahora, en la lanzadera glicerol 3-fosfato, aquí, el que va a recibir los electrones del NAT no va a ser el oxalacetato, va a ser la dihidroxiacetona fosfato. Varía, ¿ves? En la lanzadera malato, ¿quién es el que recibe los electrones? Oxalacetato. Y en la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿quién es el que recibe? La dihidroxiacetona fosfato. Entonces, al recibir los electrones se forma a glicerol 3-fosfato y esta molécula sí puede pasar fácilmente a través de la membrana mitocondrial. Ingresa y luego, una vez que ingresa, va a dejar los electrones, pero ya no en un NAT. Ya no en un NAT, sino en ¿quién? En un FAT. En un FAT. Como resultado, se va a formar un FAT reducido. ¿Sí? Es por eso que varían en la cantidad de ATP. Si utilizamos la lanzadera malato-aspartato, entonces esos 2 NAT del citosol van a utilizar esta lanzadera y en la matriz pues se generará 2 NAT y se formarán 6 ATP. Pero si se utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato, esos 2 NAT se transformarán en 2 FAT y solamente se generará 4 ATP. Por eso es que puede ser 38 o puede ser 36. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Compañero, ¿Sí? ¿qué tan cierto es que de forma aeróbica en la célula el ciclo de Krebs sea una de las fases finales de varios procesos dentro del metabolismo celular? Específicamente, ¿a qué te refieres? O sea, de que se pueda dar en otras, que sí se puede dar en condiciones anaeróbicas. No, usted dijo que no se podía dar en condiciones anaeróbicas. Ajá. Me refiero a que es cierto de forma global dentro de las células aeróbicas que es más, es una de las fases finales, porque había escuchado algo así. O sea, que el ciclo del ácido cítrico sea una de las fases finales. Claro, algo así.
Claro, porque se producen ATPs, pero generalmente para llevar a cabo todo el proceso de respiración celular tiene que también llegar lo que es a la cadena de transporte de electrones. Obviamente, tanto en la glucólisis, tanto en lo que es en el ciclo de Krebs, se forman también moléculas de ATP, pero si recordarás, solamente se forman pocos, ¿no? 2. Por ejemplo, aquí en la glucólisis solamente se forman 2. En el ciclo de Krebs solamente se forman 2 directamente, solamente 2. Entonces es insuficiente para poder mantener todo el funcionamiento celular. Por eso es que estos NAT y estos FAT pasan a través de esta cadena de transporte de electrones y se generan más moléculas de ATP. Entonces, ¿en dónde se llevaría, digamos, a cabo la mayor producción de ATP? En la cadena de transporte de electrones. No en la glucólisis, no en el ciclo de Krebs, sino en la cadena de transporte de electrones. Muchas gracias, compañero. Me dio un dato extra. Gracias a ti por la pregunta. ¿Otra pregunta? Flores Sacramento, ¿estás presente? Sí, ya le pregunté. Ah, ya. Compañero, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, por motivos de trabajo ingresé un poco tarde. Quisiera que me pueda explicar nuevamente sobre la glucólisis, por favor. La glucólisis, ¿ya? Sí, Sí. gracias. No, la glucólisis es también llamada la vía de Ender-Meyerhof. El proceso de glucólisis se va a realizar en la mayoría de los tejidos, principalmente en la parte citoplasmática, o sea, en el citoplasma celular, y en el hígado y en el tejido adiposo se va a realizar en posingesto. Pero en el resto de tejidos, este proceso de glucólisis también se puede realizar en ayuno, como en posingesto. Ahora, dos cosas. La glucólisis se puede dar en una condición aeróbica, o sea, donde hay oxígeno, y en una condición anaeróbica, donde no hay oxígeno. Cuando hay oxígeno o en una condición aeróbica, ¿ya? El producto final de la glucólisis van a ser el piruvato, ¿ya? Las moléculas de piruvato. Y cuando hay una condición anaeróbica, el producto final va a ser lactato, ¿ya? Va a ser lactato. En condiciones anaeróbicas, la glucólisis la realizan, por ejemplo, el glóbulo rojo y las células musculares, pero siempre y cuando haya actividad física intensa, porque si no hay actividad física intensa, las células musculares también pueden realizar la glucólisis en condiciones aeróbicas. Solamente que cuando hay un ejercicio intenso, las células musculares pasan de la condición aeróbica a la anaeróbica y se forma lactato. Y eso pues se va acumulando en la parte de los músculos. Y es por eso que generalmente llega a doler, ¿no? Porque crea un ambiente ácido. El lactato es ácido. Bien. La glucólisis va a estar formada por 10 reacciones. 10 reacciones. Y esas 10 reacciones van a estar divididas en 2 etapas. Una etapa preparatoria y una etapa de beneficios. La etapa preparatoria va de la primera reacción a la quinta. Beneficios de la sexta a la décima. La primera etapa, que es la preparatoria, es también denominada la fase de inversión energética. ¿Por qué inversión? Porque en la primera y en la tercera reacción se van a utilizar moléculas de ATP. Estoy invirtiendo 2 moléculas de ATP. Y la otra fase, o sea, la etapa de beneficios, también es llamada la fase de recompensa energética. Recompensa, o sea, voy a ganar. En la séptima reacción gano 2 ATP. En la décima reacción gano 2 ATP. Gano 4 ATP, pero he invertido 2. Netamente voy a ganar 2 ATP solamente. 2 ATP.
Otro dato importante aquí. En la primera reacción hay una enzima que varía de nombre según pues, en qué célula o en qué tipo de célula se encuentre. Por ejemplo, en las células musculares, la enzima que cataliza esta primera reacción se denomina exoquinasa. Pero en las células del hígado o en los hepatocitos, esta enzima pasa a llamarse glucoquinasa. Bueno, aquí tenemos los 10 pasos de la glucólisis, ¿ya? La primera reacción. Bueno, de todos estos pasos, lo importante es que sepas que en la primera reacción y en la tercera reacción es donde se invierte, o sea, utilizas 2 moléculas de ATP. En la séptima y en la 10ª reacción ganas 4 moléculas de ATP. Invertiste 2, entonces netamente solamente ganas 2 moléculas de ATP. Otra cosa que tienes que rescatar de la glucólisis es que en la tercera reacción, aquí, hay una enzima llamada la fosfofructoquinasa tipo 1, que es una enzima marcapaso de la vía glucolítica. Es decir, es una enzima limitante. Y también en la 10ª reacción hay otra enzima que también funciona como marcapaso, que es la piruvatoquinasa. Entonces, fosfofructoquinasa tipo 1 y piruvatoquinasa son las 2 enzimas limitantes de la vía glucolítica. ¿Qué quiere decir? Que en estos 2 puntos es donde se regula la glucólisis, ¿ya? Porque si ya tienes suficiente cantidad de ATP, ya tienes grandes concentraciones, ¿para qué ya seguir produciendo, ¿no? Tiene que haber un punto de control, porque si no se daría de manera descontrolada y ya no estaríamos en homeostasis, ya no habría un equilibrio. Por eso es que se tiene que regular en estos 2 puntos, en estas 2 enzimas. ¿Quién lo va a regular? La propia molécula de ATP. La propia molécula, cuando ya hay altas concentraciones, se une a la enzima y se bloquea la vía glucolítica. Se puede unir tanto a la enzima fosfofructoquinasa tipo 1 o a la piruvatoquinasa. Ahora, otra cosa importante, ¿por qué en la reacción 3 y 10? ¿Por qué en la 3 y en la 10? ¿Por qué no en otras? Porque en la primera reacción y la segunda reacción son reacciones reversibles. Quiere decir que la glucosa 6-fosfato o la fructosa 6-fosfato, por medio de otras reacciones, pueden volver a formar glucosa. Entonces no están relacionadas, no están involucradas con la glucólisis. A partir de la reacción número 3 es que recién están involucradas estrictamente con la glucólisis. Una vez que se forma la fructosa 1,6 bifosfato, que es la tercera reacción, ya no se puede volver a formar glucosa. Ya no se puede. Por eso es razonable pensar que en la primera reacción que está involucrada con la glucólisis, ahí bloqueo, para que no se siga dando la vía glucolítica. Y otro punto de control sería en la 10ª reacción, desde de fosfoenol piruvato a formar piruvato. Ahí, esa reacción también es irreversible, por lo cual ahí bloqueo y separa la vía, ¿ya? 2 puntos de control. Así es como se regula la glucólisis. Bueno, y por último, que en el balance energético de la glucólisis, o sea, los productos finales, sería 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NAD reducido. A ver. Listo, compañero, muchas gracias. Listo, Víctor. A ver, otra pregunta. Ya no hay más dudas, preguntas. Bueno, a ver, vamos a llamar Gianfranco Castro. ¿Estás? Aquí presente. Gianfranco, a ver, la primera pregunta. ¿Dónde ocurre el ciclo del ácido cítrico?
en eucariotas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La sabes? No recuerdo bien. No recuerdo, ya. A ver, Loza, Bruno, Jocelyn. ¿Estás? A ver, el que sepa. Esa está sencilla, creo, no es... La matriz mitocondrial de las mitocondrias. Claro, exactamente. La matriz mitocondrial. Segunda pregunta, a ver. Christopher Medrano. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. A ver, ¿cuál de las siguientes funciona como un portador de electrones móviles, soluble en lípidos, en la cadena de transporte de electrones? Citocromo B, cobre, mononucleótido de flavina, coenzima Q o proteína de hierro y azufre. ¿Te acuerdas de los dos portadores móviles? ¿El citocromo B o sí, creo que era, no estoy tan seguro. Claro, era uno de los citocromos, ¿no? Pero no era el B, sino era el citocromo C, ¿no? Entonces, ¿el otro quién era? La coenzima Q. Coenzima Q. Muy bien. Coenzima Q. Esos son los dos portadores de electrones móviles. Tercera pregunta. A ver. Leslie Carranza Pacheco. ¿Estás presente? Marcos Ávila Rodríguez. Disculpe, compañero, no me sé esa pregunta. No, ya, listo. A ver, leamos entonces todos. ¿Qué afirma la hipótesis quimiosmótica? ¿Qué afirma? ¿La C? Que el ATP se... A ver, ¿alguien lo sabe? ¿La C? La C. A ver, el ATP se genera utilizando una fuerza motriz de protones producida por la cadena de transporte de electrones. Muy bien. Esa es la respuesta. 4. ¿Alguien la sabe? En la lanzadera Malato, ¿qué compuesto? ¿Cuál? ¿La D? Dedo. Muy bien, es dedo. Oxalacetato. 5. Se cree que la lanzadera de malato tiene una utilidad más universal que la lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La La- El NAT se puede transferir intacto desde el citoplasma a la matriz mitocondrial utilizando esta lanzadera. ¿Se puede transferir intactamente? O sea, al utilizar esas lanzaderas, ¿realmente se está transportando el NAT o se está transportando sus electrones? ¿La D? La D, entonces. Exactamente, ya, eso, importante, ¿ya? El NAT, ya sea reducido o oxidado, es impermeable, o sea, las membranas son impermeables a este NAT, o sea, no pasa. Y si pasara, ya no necesitara de las lanzaderas, ¿ya? Por eso que utilizan las lanzaderas, pero en esas lanzaderas lo que se recoge son los electrones que tienen, no su estructura en sí, ¿ya? Porque esos electrones luego pasarán a la cadena transportadora de electrones. Bien, entonces sería la D, ¿no? 6. ¿Qué complejo sirve para unir enzimas
que contienen ligado el FAT al resto de la cadena de transporte de electrones. ¿La B? Claro, besito, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Por último, ¿hay alguna duda para ya finalizar? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces, muchas gracias por prestarme atención y pues será hasta una próxima oportunidad, ¿no? Sigan estudiando, sigan poniendo empeño, porque aprovechen su tiempo, porque es muy importante para que ya puedan entrar con un conocimiento previo, ¿no? A lo que es el ciclo, porque durante el ciclo las preguntas van a ser sin alternativas, van a ser para que ustedes lo puedan llenar. Y pues tienen que ir estudiando bien, porque basta que no sepan una pregunta, pues le va a bajar muchísimo. El doctor no toma muchas preguntas, toma pocas nada más, porque la mayoría son para llenar. Y tienen que ir con fundamentos, ¿ya? No le puedes decir ni sí ni no, solo explicarle un poquito nada más, sino fundamentar. Y también les va a venir posiblemente una o dos imágenes en la cual pues, ustedes tienen que responder a la pregunta que les dé. O sea, ni siquiera quizás va a venir preguntas en sí, sino una imagen. Les va a decir, describan o fundamenten por qué sucede esto, ¿ya? Y bueno, el libro básico que tienen que leer pues es el Roberti, ¿no? Otro libro sería Gerald Carp o el Albers también, o pueden buscar también incluso otros libros que hay, mucho de biología. Pero esos son los fundamentales, los libros básicos. Bueno, entonces me despido. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, compañero Royler. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos.